¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mis Ojos en el Mundo. Les saluda Arlene Ramírez Uresti. Me da muchísimo gusto poder iniciar este nuevo episodio en el marco del 25 de julio del 2022. El día de ayer fue Día Naranja. Y bueno, vamos a tratar el día de hoy algunos puntos importantes más allá del Día Naranja, ¿no? Más allá de este día para levantar conciencia y generar conciencia acerca de la eliminación, pero también la prevención, ¿no? Y el desarrollo de estrategias para eliminar la violencia contra niñas y mujeres. Pues ciertamente es un tema complicado, es un tema doloroso, es un tema que además en muchos países, incluyendo por supuesto México, se ha vuelto un tema central en la agenda ciudadana, ¿no? Si bien no quizá en la agenda política, sí en la agenda ciudadana. Para poner un poco de contexto, ¿no? Estos días internacionales que tanto escuchamos son días que el Sistema de Naciones Unidas les llama Awareness Days, que justamente tienen el objetivo de generar conciencia, de levantar la voz, ¿no? Así como hay un día internacional para promover, digamos, o hacer conciencia respecto, no sé, al autismo, ¿no? Al cáncer de mama, a la educación, por ejemplo, a las nuevas masculinidades, etcétera, ¿no? Estos días, estos International Days, ¿no? Awareness Days, son creados justamente para provocar acción, para provocar el involucramiento de todos los actores de la sociedad, ¿no? La familia, las instituciones, por supuesto la escuela, los gobiernos, ¿no? Los organismos internacionales, etcétera, respecto a estas causas que más que ser causas para generar donativos o causas altruistas, ¿no? En la mayoría de los casos son causas necesarias y justas. Y Naciones Unidas, atendiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030, pues genera esta estrategia para que cada 25 de cada mes sea el Día Naranja. El Día Naranja justamente es este día de generar conciencia, pero también es este día de levantar la voz y poner un alto a todas las formas de violencia y de discriminación contra niñas y mujeres. Cuando nosotros hacemos esta conciencia, digamos, no solamente vamos a generar mejores conductas y cambios conductuales importantes para el desarrollo de una vida saludable e integral. En el capítulo anterior hablamos del bienestar y ya hemos hablado, por ejemplo, de la equidad de género, ¿no? Y hoy quiero hablar justamente de estas acciones que deben ir más allá de los días 25 de cada mes, ¿no? Los feminicidios en Centroamérica superan ya los 100 por cada 100,000 habitantes, lo que pone, por supuesto, de manifiesto que a estos niveles de homicidios de mujeres en la región, ¿no? Ya están alcanzando una categoría de epidemia social. Y eso nos tiene que alarmar, y más que alarmarnos, nos tiene que generar esta conciencia respecto a qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde nuestra área de influencia y qué estamos haciendo desde nuestra propia participación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera y desde nuestro frente principal, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, hay una gran cantidad de casos, ¿no? de feminicidios y de violencia perpetrada contra niñas y mujeres en todo el corredor del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Y por supuesto México no es la excepción. México, bueno, no es Centroamérica, no está en el Triángulo Norte, tiene frontera con esta región, comparte una gran problemática asociada a flujos migratorios y a temas sociales y económicos. Bueno, México tiene un problema gravísimo de violencia contra las mujeres. El día de ayer por la mañana estaba escuchando un resumen de noticias del Times de Londres, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que en esta revisión de noticias globales que se hace en un lapso de 10 minutos cada mañana,
hablaron justamente del caso de Devani Escobar y hablaron de cómo este caso ha generado una gran disrupción en la opinión pública y un compromiso incumplido y fallido por parte del gobierno de México, ¿no?, hacia las condiciones de seguridad brindadas a las niñas y mujeres en el país. Es tan alarmante el tema que en esta emisión de la revisión de noticias, ¿no?, dice que, bueno, México tristemente hoy tiene una tasa de feminicidios de cada 130 minutos es asesinada una mujer en México. Cada 130 minutos. Y eso no lo decimos, no lo digo yo, no lo dicen fuentes aliadas, o sea, lo dice el Times de Londres y lo pone como una de las noticias regionales más importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la complejidad de la situación de violencia que se vive hoy en muchos países del mundo, pero sobre todo en México y en Centroamérica, pues está asociado, ¿no?, definitivamente a temas de seguridad pública, a temas económicos, pero también a temas de educación y a temas un poco de cómo estamos depolarizados y cómo estamos de rotos en el tejido social y qué es lo que ha generado que todo esto, ¿no?, tenga hoy matices, les decía yo, de epidemia social, ¿no? En realidad tenemos no solamente, les decía, que alarmarnos, amigas, amigos de Mis Ojos al Mundo, tenemos que tomar acción, tenemos que empezar a cambiar patrones de educación y tenemos que hacer desde nuestra trinchera un frente de pacificación y de tregua social, ¿no? La verdad es que cuando uno ve los casos tan terribles que salen en los medios, salen a lo mejor uno o dos, pero para saber que hoy cada 130 minutos una mujer es asesinada en México, pues quiere decir que hay muchísimas mujeres y niñas que están experimentando violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Desde la violencia en los centros de trabajo, en la escuela, en la familia, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica y en cualquier matiz, ¿no? Yo creo que tenemos que sensibilizarnos y saber y entender que a veces, pues ni todos los días naranja, ¿no?, ni todos los meses de acción o de concientización y por supuesto toda la vida quizá no alcanza para llorar y liberar el dolor, la rabia, el miedo, la frustración, los sentimientos, ¿no?, los pensamientos reprimidos cuando vives o se vive cercanamente una situación de violencia y una situación tan grave como la que viven miles de familias en el país, ¿no? Ya lo habíamos comentado también, ¿no? El índice de personas desaparecidas habla por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una sociedad en donde hay miles y millones de historias, mujeres que van y vienen, pero las condiciones no cambian, no mejoran y mucho menos evoluciona socialmente el patrón, ¿no?, que nos está llevando a esta normalización de la violencia, que hay que decirlo abiertamente, ¿no? Estos patrones negativos están sistematizados desde hace mucho tiempo y hoy hablar de inclusión, hablar de verdadera eliminación de la violencia en los espacios sociales, en los espacios familiares, pues requiere mucho más que un activismo, ¿no?, o que la retórica de las autoridades. Se necesita verdaderamente participación ciudadana. Lo hemos hablado ya también en estos episodios, la importancia de que el ciudadano sea un ciudadano activo, ¿no?, proactivo, propositivo, que busque mejorar su entorno. Pero justamente el activismo digital en este siglo XXI nos ha ayudado a visibilizar muchas cosas, ¿no?, muchas aristas de este gran problema y que además sabemos que sí es un hecho, ¿no?, que 1 de cada 3 mujeres alrededor del mundo ha sufrido alguna vez algún tipo de agresión, violencia, acoso, abuso a lo largo de la vida, ¿no?, de su vida, aunque sean niñas pequeñas, por ejemplo, ¿no? Pues entonces sabemos que a esto se le ha aumentado la pandemia, ¿no?, la crisis y la emergencia sanitaria y que ha generado un incremento impresionante en el número de agresiones y en la condición de vida vulnerable contra niñas y mujeres de cualquier edad.
¿no? Entonces México está como uno de los países en donde 2 de cada 3 mujeres, ¿no?, han sufrido o hemos sufrido algún evento de violencia, de discriminación, de abuso, de acoso o incluso de desamparo. Y eso justamente es lo que nos lleva a pensar que, bueno, entonces todos y cada uno de nosotros debemos no solamente ser conscientes de esta situación y ver la importancia que tiene en la agenda pública, ¿no?, sino participar de forma activa y permanente, ¿no?, en la construcción de una mejor sociedad, rompiendo paradigmas, ¿no?, reaprendiendo nuevos roles, pero además también deconstruyéndonos y generando una nueva visión de solidaridad y de responsabilidad social, ¿no? Las atrocidades que hemos escuchado en los últimos meses y en las últimas semanas, ¿no?, en contra de mujeres, de madres de familia, que de alguna forma salen completamente de la narrativa del delito, ¿no?, nos llevan a pensar que en realidad esta complejidad ya está mucho más normalizada de lo que debería. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer, por un lado, es no ver normal una agresión. Hablar del tema nos ayuda a visibilizarlo, pero dejar de victimizar, de juzgar, ¿no?, de anticipar algún juicio respecto a cualquier situación. Naciones Unidas hoy, por ejemplo, lanzó una campaña la semana pasada de la ropa no determina, ¿no?, tu agresión, o más bien no es la generadora o la detonadora de una agresión. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Tenemos que empezar incluso a ver cómo desde las mismas mujeres cometemos actos de discriminación y de violencia contra otras mujeres. A mí me llama mucho la atención que en los casos, por ejemplo, de Margarita, ¿no?, en los casos de Luz, en el caso de Luz y de Margarita, mujeres que recientemente fueron rociadas, ¿no?, con químicos y a quienes les prendieron fuego deliberadamente. Son personas, ¿no?, que tuvieron vecinas, tuvieron familia, tuvieron amigas, incluso en uno de estos casos la familia está involucrada en el asesinato y en el ataque, y ahí es donde entonces nos preguntamos, ¿y dónde estaban las mujeres de esa familia que al ver a una persona, un pariente, un familiar, ¿no?, que tiene esta intención, en dónde está el levantar la voz y en dónde está esa sororidad que se requiere para hoy ayudar juntas a terminar con la violencia contra niñas y mujeres? La realidad es que muchas veces nosotros mismos generamos este síndrome pasivo, ¿no?, de pasividad social, en el que simple y sencillamente dejamos que pasen las cosas. Y hoy, en esto que estamos viviendo, en este colapso tan importante, ¿no?, socialmente que estamos viviendo, pues lo que se requiere es ciudadanas y ciudadanos que tomen acción, que no dejen que pasen las cosas y que de alguna forma busquemos el diálogo, ¿no? Yo no soy de la idea de que darle un libro a un delincuente va a hacer que se dé la vuelta y se vaya. Sí creo que a través de la educación todo es posible y sí creo firmemente en que a través de la educación podemos hacer grandes cambios. Pero también creo en la ley, también creo en las instituciones y también creo que es momento de acabar con la impunidad, ¿no?, con la corrupción, pero también creo que es momento de terminar de dejarle enteramente la responsabilidad a las instituciones y tomar acción. Y a tomar acción me refiero, ¿no?, a empezar por tramos pequeños de control, a educarnos y a reeducar en familia, a transmitir valores y a transmitir sobre todo el aprecio por la vida. Creo que en la inmediatez de las cosas y haciendo un poco el análisis de esto que es el nuevo valor de las cosas, ¿no?, creo que es importante, ¿no?, traer a la mesa un libro, ¿no?, muy interesante que se llama así, El nuevo valor de las cosas. Y el nuevo valor de las cosas se centra justamente, ¿no?, en la reflexión de una economista, ¿no?, la doctora Mazzucato, que busca
justamente darle al lector la perspectiva de, bueno, ¿por qué hoy en el mundo tan digitalizado y en el mundo del siglo XXI, si hoy ves a una ballena varada en una playa, ¿no? ¿Qué tiene más valor para la audiencia, para el espectador? ¿La foto de la ballena o una selfie de la persona con la ballena varada? Y esa reflexión pasa lo mismo cuando vemos en las redes sociales videos de agresiones, ¿no? Que se suben. ¿Y dónde está el espectador? ¿Por qué prefieres grabar o por qué prefieres reportar esto a través de ese testimonial en lugar de intervenir? Lógicamente hay muchas situaciones diferentes y mucho contexto del que no podemos ignorar y no podemos perder, no podemos dejar de lado. Pero aquí hay algo muy importante. La reflexión fundamental es, tomemos acción cuando sea posible, cuando realmente incluso nuestra integridad y nuestra seguridad no estén comprometidas. Pero entonces, en lugar solamente quizá de buscar el video o de subir el video y compartirlo, ¿por qué no nos aseguramos entonces uno, pues a lo mejor de intervenir en algún momento, pero dos, de enseñar a través del ejemplo? Es decir, hablar del tema no solamente es visibilizarlo, es generar reflexión y generar, sobre todo, ¿no?, esta pauta de comportamiento diferente, es decir, no voltear la mirada hacia otro lado, sino incluso buscar la forma, ¿no?, de intervenir o de ayudar o de ofrecer ayuda. No, yo me acuerdo hace un tiempo, ¿no?, viví justamente, fui espectadora de una agresión en un centro comercial. Y después de mucho tiempo y después de todo lo que ocurrió, la agredida decidió no presentar cargos, que eso es algo muy común, ¿no? Pero el hecho simplemente de estar ahí, de invitarla a la reflexión, de llamarla a la policía, de incluso demostrarle que no está sola en un espacio donde yo les puedo decir, en una plaza comercial, ¿no?, donde toda la gente que vio la agresión prefirió quitarse e irse o voltearse. Y en este caso, ¿no?, yo preferí salir un poco a la defensa y decirle, no estás sola, vamos a ver cómo, ¿no?, cómo actuamos y cómo ayudamos en ese momento. La falta de denuncia, la falta de seguimiento, la falta de transparencia, la falta de procesos justos, es lo que hace que poco a poco perdamos la fe en las instituciones, la confianza en los procesos y que las denuncias no ocurran. Sin embargo, si queremos cambiar realmente la situación y queremos dejar de ver estadísticas como esta, escalofriante, de cada 130 minutos asesinan a una mujer en México, necesitamos tomar acción y necesitamos cuidarnos y necesitamos cambiar, ¿no?, la forma de ver el problema, y necesitamos además dejar de ser parte del problema. Debemos dejar de normalizar la violencia, debemos dejar, ¿no?, que nuestro tejido social se recomponga y regresar a los básicos de solidaridad, de priorizar el bien común. Y el bien común siempre va a ser, ¿no?, una sociedad libre de enfermedades como esta, ¿no?, como el exceso de violencia, de discriminación, de encono, y tenemos que empezar a buscar realmente reconciliarnos entre los grupos sociales, al interior de las empresas, al interior de las escuelas, al interior de las familias, ¿no? Es importante un proceso de reconciliación social, ¿no?, de reconciliación en esta solidaridad hacia el otro, en esta responsabilidad social hacia el otro. Y en esto que, cerrando un poco el tema de los días internacionales, pues sí, llamar a la acción y llamar sobre todo a despertar una conciencia desde los cambios reales de paradigmas. Porque algo que debemos saber es que en ninguna parte del mundo el gobierno tiene la fórmula secreta para que todo esto desaparezca. En realidad lo vemos en cualquier parte del mundo, ¿no? Este tipo de conductas ocurren cuando no hay una salud social, ¿no? Cuando no hay una salud
que se procure de forma integral y que las instituciones, ¿no? La familia, la escuela, ¿no? Todo este entramado de procesos sociales y de instituciones, pues no le ayudan al individuo a generar un buen campo de interacción, sino que le genera, ¿no? Conductas tóxicas que además se van replicando y se van repitiendo de forma interminable. Entonces, algo que yo les invitaría a generar es esta reflexión de ponernos en acción, ¿no? De en realidad empezar todos desde nuestra trinchera a cambiar la forma en la que nos hablamos, en la que nos tratamos, en la que nos conducimos, porque en realidad todos los conflictos que hay sociales, tanto, insisto, en las empresas, en las escuelas, en la familia, ¿no? Entre los amigos, hoy son producto de una gran polarización y de una gran fragmentación. Entonces creo que más allá del Día Naranja y más allá de cualquier Awareness Day está la motivación al cambio y en rescatar lo básico de nuestra sociedad para lograr un mayor entendimiento y sobre todo esta reconciliación entre personas, que es lo que nos surge para dejar de lado todo este cúmulo, ¿no? de situaciones tristes y terribles, ¿no? de aberraciones que vemos que ocurren todos los días y que no dejan crecer y florecer a las niñas y a las mujeres, ¿no? La historia de Luz, la historia de Devani, la historia de Valeria, de Margarita y de miles de mujeres más sigue resonando alrededor del mundo, en cada mujer asesinada, en cada mujer violentada, maltratada o silenciada. Hoy, la crisis humanitaria que enfrenta el mundo requiere acción y compromiso de la sociedad civil, de hombres y mujeres, de empresas y de gobiernos, de seres humanos que sin absurdas polarizaciones ni palabrerías seamos capaces de alzar la voz, de empoderar y de trabajar en favor de un mundo más digno, más humano y más solidario. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Mis Ojos en el Mundo. Que sea un excelente día y un mejor mundo para todas y para todos. Los espero la próxima semana. Yo soy Arlene Ramírez Uresti y esto es Mis Ojos en el Mundo.